Sí. Ajá. Está bien. Y la diapositiva. ¿Qué vas a preguntar? Esto no abre. No, es que lo estoy buscando acá y tampoco. Y el cable tampoco. Pero yo no sé, eso lo conecto a quién. Que lo conecte el que sepa, porque no. Ay, bueno, vamos a ir dando inicio a la capacitación de certificados de origen y acuerdos comerciales vigentes de Colombia. Vamos a ir breve. Hay que creer, ya no la capacitación. Bueno, prohibido hacer preguntas. No vayan a cagar. Para hacer todo más corto. Pregunten que Iván le responde. Él dijo que podía tener la ayuda de un amigo, 50-50. Ajá, ¿qué pasa? ¿Y parece que después? ¿Tú dices? ¿A quién llamas? ¿A quién llamas? Ah, ya lo que ay, Gabriel. Orlando. ¿Ves? Porque Gabriel está abajo. Ay, está bueno, como les estaba comentando, la capacitación pues se basa en certificados de origen y acuerdos comerciales que pues tiene Colombia en vigor en estos momentos. Pues el objetivo, ay no, es que esto aquí es muy incómodo. Acuerdos comerciales. Como ya pues todos conocemos, los acuerdos comerciales, o para que no lo conocen, son pues las negociaciones que se hacen entre dos países o en los que son bilaterales, ya sea multilaterales, que sean varios países, donde pues, se establece una negociación entre esos países para que haya un comercio, ¿cómo es que se llama?, más fluido en el mercado de ambos países. Entonces, para Colombia, el incremento de los acuerdos comerciales inscritos por Colombia y la de normas de origen que aquellos surgen, así como el cambio en los procedimientos que deben seguir los exportadores para expedir o solicitar las pruebas de origen. ¿Cuáles serían las pruebas de origen y los acuerdos que están ahora vigentes, acuerdos comerciales? Estas son las siglas, creo que las vemos en cada uno de los certificados de origen que manejamos y las entidades que en ello opera. Para el caso de Colombia, pues es la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y pues es cada código de cada acuerdo con el que Colombia tiene.
para otorgar preferencias. Acuerdos parciales, los acuerdos parciales son los que son celebrados dentro de dos países o terceros, más de dos países, y en ese momento un tercer país puede mantener un acuerdo con otro país, por eso se llaman acuerdos de alcance parcial. Por ejemplo, con Panamá nosotros tenemos ese acuerdo de parcial a través del acuerdo que tenemos con. Entonces, queremos el alcance regional, ya pues es el que tenemos con ALADE, Organización Económica, que es la modalidad de alcance parcial y desarrollo que fue fundada en Montevideo, en 1983, y que tiene proyectos en otros establecimientos. No me entienden, es que estoy como incómoda así. ¿Sí? Ahí lleva esta mesa. Sí. Te queda como recomendación. Ajá. Si tienes que leer un acuerdo, no te dé pena y diga a fulanito de tal que está al frente, léete esto, por favor. Y tú das la explicación y te va mucho mejor. Leyendo así, porque te dan la espalda, no vocaliza y vas pasando. Listo, gracias. Sí. Vale. Porque es que estoy. Vamos a hablar de las pruebas de origen. Bueno, en las pruebas de origen están los tratados de libre comercio. En este documento se entiende por acuerdo o tratado de libre comercio un acuerdo internacional celebrado por Colombia y otros países con el objeto de crear una zona de libre comercio extendida como una zona en la cual se pretende que el comercio entre las partes sea libre de arancel y demás restricciones en el mundo. El Tratado de Libre Comercio, ahora mismo tenemos con Estados Unidos y Canadá. En esta encontramos la definición de lo que es el Tratado de Libre Comercio, al igual el acuerdo preferencial. Las autoridades delegadas, en el caso de Colombia, que es la DIAN, la certificación electrónica. La certificación electrónica para efecto de la aplicación del previsto se entiende por certificación electrónica el documento digitalizado tramitado por el productor exportador. Esto es ya pues lo que llamamos el certificado de origen. Acá nos habla que en la resolución 32, en el artículo 2, los puntos los requisitos que deben de tener el certificado de origen, como es el nombre del exportador, la dirección, el teléfono, la descripción, la subpartida, las cantidades, la entidad que lo emite. También se habla de la minimis, que esta expresión es una expresión latina que se refiere pues a la importancia para aquellos acuerdos donde hay, ¿cómo es que se llama? Diferentes tipos de materia prima y trae un 10%, o sea, cuando hacemos la declaración juramentada, ahí nos piden de que el producto se desglose cómo se realizó, de dónde viene su materia prima, si es nacional, si es importada. Entonces, acá hablan de un 10%, que son las materias que no son originarias, pero que cumplen con ciertos requisitos para poder acogernos a ese acuerdo y puedan pues garantizar el origen de dicho producto. La declaración juramentada, de esto es prácticamente la base donde comienza el acuerdo, porque para poder acogernos a un arancel, a un acuerdo con otro país, hay que registrar el producto, y esto lo hacemos a través de la declaración juramentada que se hace a través
de la página de la UCE, o de la DIA, de la UCE, ¿verdad, Iván? De la UCE. Ahí el exportador plasma toda la información del producto, cómo fue su mano de obra, qué información tiene de su materia prima, si tiene material extranjero, toda esta información es plasmada ahí. Ya la IPS consiste en importar ciertas entidades habilitadas en este documento se entienden entidades no gubernamentales autorizadas por el gobierno. Bueno, los acuerdos que tenemos en Vía de Colombia y las normas de origen son los siguientes, son 17 acuerdos, de los cuales acá está el acuerdo de libre comercio y la norma pues, que rige cada uno. El acuerdo comercial que tenemos, el primero es el acuerdo comercial que tenemos por una parte y la Unión Europea y sus Estados miembros. Y está basado en el anexo 2 de la regla de origen de la sección 2, definición del concepto de productos originarios. El acuerdo de complementación económica, ¿sí? Que es el de Mercosur, la CAN y la República Bolivariana de Venezuela, que es acuerdo de complementación entre los estados de parte del Mercosur y la República de Colombia, acuerdo de libre comercio entre Canadá y Colombia, acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y los estados ALC, acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia, Chile, protocolo al AC24 al ADI, acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y la República de Corea, acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, Alianza del Pacífico, Comunidad Andina, Tratado de Libre Comercio de la República de Colombia y la República de Costa Rica, Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de El Salvador, Guatemala y Honduras, Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos mexicanos y la República de Colombia, acuerdo de alcance parcial de la naturaleza comercial entre la República de Colombia y la República Bolivariana. Acuerdo de alcance parcial entre Colombia y Panamá. Acuerdo de alcance parcial sobre comercio de cooperación económica y técnica entre la República de Colombia. Acuerdo de implementación económica entre la República de Colombia y la República de Cuba. Acuerdo regional relativo a la preferencia arancelaria regional. Y por último tenemos la preferencia unilateral, que es el sistema generalizado de preferencia. Esto ya va pues de acuerdo con los países que tienen su economía muy baja y esto es determinado por SGP, que es quien determina los aranceles, el valor del arancel a cancelar de acuerdo a su desarrollo económico. ¿Cómo podemos obtener una prueba de origen? Bueno, ya sea que el mismo productor o el comercializador autorizado por este, antes del embarque de la mercancía, expidiera una certificación o solicitará una expedición de una prueba de origen a la Dirección de Impuestos para su exportación cualquier producto distinta a su país por parte del acuerdo comercial. Ahí cabe notar de que no para todos los acuerdos las pruebas de origen
se tienen que hacer antes o después, por lo general siempre es antes de la exportación o de la factura. ¿Cómo es que se llama? En el caso de Estados Unidos y la Unión Europea, pues ahí sí es un caso especial, el certificado de origen puede ser después. Sí, porque de allá entra el certificado de origen siempre tiene que tener fecha. antiguo O posterior a él. Si un certificado de origen es una fecha antes, significa que el certificado está errado, o es falso, o tiene alguna anomalía. Para que tengan Bueno, acá encontramos que las preferencias unilaterales en Colombia en el marco del sistema generalizado y pues se encuentran pues los acuerdos y los países que hacen parte del acuerdo. No sé, pues yo después les pasaré la diapositiva porque la información es bastante extensa. Ahí está, ahí están los acuerdos y los países que hacen parte de ellos. Acá encontramos pues cómo delinear a través de la página de la DIAN la declaración juramentada para inscribir nuestro producto. Ya así dependiendo pues al acuerdo que nos vayamos a coger. Y aquí les va a crear la declaración juramentada. Declaración juramentada ya la solicitud del certificado. Todo esto es como el. Bueno, esto era lo que le estaba diciendo Iván, de que las pruebas de origen deben emitirse antes de la exportación. Algunos de los acuerdos prevén la posibilidad de Estados Unidos, como les estaba comentando. Creo que son los dos únicos acuerdos que no obligan a que la certificación de origen sea antes de la exportación y que tenga fecha posterior a la. Pero con una condición, ten en cuenta que el certificado de Estados Unidos, como un certificado que puede emitir el exportador, el proveedor o el importador, lo puede hacer de manera global. En la casilla 2 tiene un rango de fecha. En el 1 de enero, 12 meses esa fecha. O sea, cubre un trayecto de un año. Por eso es que se puede expedir con fecha antes de la factura comercial. Y el acuerdo de la Unión Europea, en la casilla 7, el acuerdo, cuando se expide posterior a ley, debe tener que expedido con retroactividad o a posterior. Pero lo pueden hacer siempre y cuando tienen algún soporte de que no pudieron hacer en el momento de la. Sí, pero no necesariamente, simplemente aunque esté diligenciado en la casilla que fue pedido posteriormente. Sí, pero es que, o sea, yo veía una parte donde hubo uno de Holanda, ellos, o sea, dieron la situación de que en el momento del embarque, no le pudieron, no le dieron el certificado de los. Hay dos, no es el caso específico, hay dos certificados de la Unión Europea. Sí, el de factura y el de EUR1. Entonces, ellos emitieron el certificado de origen en factura, emitieron el certificado de origen. Una cosa es que tú certifiques el origen en la factura y otra cosa es que tenga la prueba de origen. Por eso, pero el que dice a posteriori
No, No. A menos de que el exportador esté inscrito como. No, pero lo que estamos tratando de Es la fecha. es el tema de la fecha, y es que el euro 1, para tú poder hacer el certificado de origen, en la casilla 7 de dicho certificado debe decir que es de periodo posterior. O sea, que no se tiene en cuenta con base a la fecha de la factura, sino a la fecha del embarque del transporte de medio. Esa fecha o que esa casilla no está diligenciada, ese certificado de origen. Sin embargo, aquí les hacen una observación. Dice que el exportador, o sea, se podrá emitir excepcionalmente, es decir, no puede un exportador acudir a esta opción consagrada en el acuerdo de forma ordinaria. El exportador solicita la DIAN con la justificación correspondiente a la emisión de un certificado de circulación a posteriori debido a errores o omisiones involuntarias, circunstancias especiales o cuando demuestran la satisfacción de la autoridad competente que se emitió un certificado de circulación EUR1, pero que no fue aceptado al momento de la importación por tal razón técnica. Sí, que se puede hacer, que puede ponerle posterior y o sea, que no lo hayan aceptado. Que no lo hayan aceptado. Las pruebas es porque no fue aceptado. Por eso se puede hacer el posterior. Sí, obviamente el exportador, para poder emitir su certificado de origen en el país de despacho, él tendrá las razones que explicarle a la aduana de allá el por qué no lo pudo pedir antes. O sea, ya esos son temas internos de cada país. A nosotros lo que nos compete, lo que nos importa es que en esa casilla, cuando la fecha del certificado de origen sea posterior al embarque, venga en esa casilla de evidenciado. Y que obviamente está robado. Ok. Robert, ¿me ayudas con el punto 7? Formato establecido por el respectivo acuerdo comercial, con la excepción del APC con los Estados Unidos, todos los demás acuerdos en vigor. ¿Qué es el APC, Robert? Disculpa. Están leyendo. ¿Qué es el APC? Hablando, ¿qué es el APC? Dice, todos aquí están leyendo y están comiendo las carreras. Es la organización que tiene como cooperación internacional en Colombia en cuanto a los aranceles. En cuanto a los aranceles. Perdón, le estoy echando tanta carreta, Dari. Ajá, Dari. Para Colombia establecer las obligaciones de utilizar un formato específico para certificar la calidad de originarios de los productos importados. Sin embargo, aunque el APC no establezca un formato para pruebas de origen, certificación escrita o electrónica en los términos, este debe ser expedida por el producto. Pedida por el productor o exportador colombiano, o el importador en los Estados Unidos de América, indicando la información requerida en el párrafo 2 del artículo 4.15 del 40 SG. Cada parte dispondrá que una certificación no necesita estar hecha en un formato preestablecido siempre que la certificación sea en forma escrita o electrónica, incluyendo pero no limitando a los siguientes elementos. Sí. No, ya acá, bueno, el punto que leyó Robert era para el certificado de origen de Estados Unidos, que no necesariamente pues hay un formato establecido dentro del acuerdo y que ¿cómo es que se llama? Para la FCC, o sea, no se estipuló un formato que dijera es de esta forma como cuando viene una carga de Brasil, viene una carga de acá, pero sí hace la observación de que debe cumplir con los siguientes requisitos: el nombre de la persona que se certifica, incluyendo cuando sea necesario la información de contacto, clasificación arancelaria, que demuestre que la mercancía es originaria
la fecha, el caso de una certificación para múltiples embarques, que era lo que estaba hablando, nos comentaba Iván, para múltiples embarques, el periodo que cubre la certificación. Bueno, sí. Sin embargo, la DIAN estipuló que como Estados Unidos es un formato Sí, exacto. Una establecido circular. que se debe cumplir, la DIAN estableció un formato que es que prácticamente pues protege para que se lleve la prueba de origen. Entonces, por ello que nosotros para no entrar en una controversia con la DIAN siempre le pedimos a los proveedores o a los controladores que nos envíe el formato que ya todos conocemos, pero si el importador envía un certificado que cumpla con todos esos requisitos, nosotros no podemos decirle que no se puede dar. Ok. Bueno, hay otros acuerdos, aunque determinan el uso de un formato específico para certificar el origen, no establecen su expedición por autoridades delegadas o entidades autorizadas en el país de exportación. Quiere decir de que no hay un ente que lo regule para ser emitido el certificado, más dentro del acuerdo sí se llegó, ¿cómo es que se llama? Un formato como tal para cumplir. Estos son el acuerdo que está el ALC con Canadá, el ALC con Corea y el TLC con Salvador, Guatemala y Honduras. Estos certificados de origen se diligencian y se piden por el productor o el exportador colombiano en los formatos y siguiendo las instrucciones por su diligenciamiento previsto en esos acuerdos, o sea que no necesita ser aprobado por una entidad. Se puede considerar dos formas generales de emisión de las pruebas de origen: la autocertificación de origen y la expedición de la misma por la DIAN. ¿En qué consiste? Estas son las autocertificaciones de origen. Iván, ayúdame con esas autocertificaciones de origen, ¿se entiende? Se entiende como autocertificación de origen las siguientes pruebas de origen por ser emitidas directamente por el productor o el exportador colombiano o el importador en el país de intervención de la DIAN como autoridad delegada. Deben estar suscritas por la los certificados de origen establecidos en acuerdos comerciales con Canadá, con Corea, con El Salvador, Guatemala y Honduras que pueden emitirse por el productor o el exportador. Certificación escrita o electrónica. Prueba de origen establecida en el APC con los Estados Unidos de América, que podrán emitirse por el productor o el exportador colombiano o el exportador de los Estados Unidos. Okay. Las declaraciones de origen y las declaraciones de factura. Pruebas de origen establecidas en ALC con los estados del acuerdo del ALC y el AC con la Unión Europea, que se emite por el exportador o exportador autorizado. Bueno, esos son los tres tipos de declaraciones o de pruebas de origen que se pueden dar. Hay unas que definitivamente, por así decirlo, deben ser expedidas por el exportador o el proveedor en el exterior, como lo son el acuerdo con Brasil, el acuerdo, por así decirlo, el acuerdo AC59, AC72, el acuerdo con México, por decirlo, entre otros acuerdos que conocemos. Los acuerdos, los que pueden presentar la prueba de origen y la puede realizar el importador acá en Colombia, solamente están el acuerdo de los Estados Unidos, el acuerdo de Canadá y algunos de Centroamérica, como son Honduras, Guatemala. Y el de Corea. Y las declaraciones de origen en factura solamente aplican para el acuerdo, como yo dice, del AELC y el de la Unión Europea. El AELC son los países Liechtenstein, son unas pequeñas islas de Europa, o sea, que pueden ellos
un proveedor en esos países certificar a través del documento comercial, que es la factura, que los productos son originarios de esos países. Es un reino, si no estoy mal. Es como un reino. Es como un reino, si no estoy mal. Lo pueden certificar. No, pero mira que te correo, que es un reino. Y en la factura comercial pueden ellos establecer que el producto es originario y no podemos acudir a esa desgrabación, a esa fuerza, para no pagar el arancel que está estipulado por la norma. Entonces, queda claro, para ciertos acuerdos comerciales, las pruebas de origen, que son los certificados de origen, hay unos que los emiten también exportador, proveedor e importador en Colombia, y hay otros que aparte de poder ser emitidos por el exportador o proveedor en el exterior, pueden hacerlo a través de una declaración de factura que no necesitan pues del documento de certificado de origen. Está en el área de libre comercio con los estados del área europea de libre comercio. ¿Qué es lo que significa? Es el ALC-EFTA. El ALC-EFTA son islitas y son chiquitos. Suiza, Noruega, Liechtenstein y se me olvida otro. Okay. Son 4 países, pero no sé cuál es. Luxemburgo. Suiza, Noruega, Luxemburgo. Y Liechtenstein. Pequeño con relación a los otros, que ser como el tamaño de Barranquilla. Son una ciudad de 2 millones de habitantes grandes en Roma. De origen, bueno, ahorita hablamos, el punto anterior pues que hablaba Iván era de las que no era de forma obligatoria de que estuvieran autorizados por una entidad, pero acá sí habla de las pruebas de origen emitidas o validadas por autoridades delegadas o entidades habilitadas. En el caso de Colombia, que es la DIAN, excepto los acuerdos mencionados que establecen la autocertificación de origen. En los demás acuerdos, las pruebas de origen son emitidas por las autoridades delegadas conforme se señala en el acuerdo comercial correspondiente como se indicó antes. Estas pruebas de origen requieren el trámite previo de una declaración juramentada de origen y deben diligenciarse por el exportador siguiendo las instrucciones para la misma definidas en los acuerdos comerciales o su reglamentación en Colombia. La información que se aporta en las pruebas de origen se constituye en una declaración de exportador bajo la gravedad del juramento. Para facilitar su identificación en Colombia, se le asigna un código a los formatos de las pruebas de origen que emite la DIAN. Relación de las pruebas de origen con los códigos, si es el caso, se encuentra en el siguiente cuadro. Acá en el cuadro se encuentran pues los acuerdos, las modalidades de pruebas de origen para cada acuerdo y los códigos. En estos acuerdos es obligatorio el certificado de origen que es por una entidad reguladora. En el caso de Colombia es la DIAN. Para el acuerdo de la Unión Europea es el certificado EUR1 o la declaración en factura. Lo emite la DIAN o el certificado de circulación. Y para el caso de la factura, el exportador o exportador autorizado con su código 290 para el acuerdo de complementación económica, el de Mercosur, la CAN y la República Bolivariana, Venezuela, ANALAD y el certificado de origen lo expide la DIAN también. Para el caso de la C72, que es los países que están ahí, también lo expide la DIAN. El acuerdo de libre comercio y la República de acuerdo de libre comercio entre Canadá y la República de Colombia, el certificado de origen productor o exportador colombiano. Entre Colombia, República y los estados ALC son estas los reinos: Islandia,
Noruega y Suiza. Certificación de circulación 1 de declaración de factura. Acuerdo de libre comercio con Corea, un certificado de origen. Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos, que es la certificación escrita o electrónica. La Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina, que ya pues todos conocemos. El Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y Costa Rica, certificado de origen escrito o electrónico. Tratado de Libre Comercio de la República de Colombia y la República de El Salvador y Honduras. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos mexicanos y la República de Colombia, que es el G2, certificado de origen. Acuerdos comerciales referenciales en vigor con Colombia. El acuerdo del alcance parcial de naturaleza comercial entre la República de Colombia y Venezuela. Certificado de origen. Acuerdo de alcance parcial entre Colombia y Panamá. Acuerdo de alcance parcial de Colombia y CARICOM. También son certificados de origen. Acuerdos de complementación. Sistema generalizado de referencia y certificado de origen. Bueno, algunos, aparte de los que establecen los acuerdos comerciales en vigor para Colombia respecto a quienes deben expedir una prueba de origen, se transcriben a continuación. En el APC, con Estados Unidos se establece que la certificación escrita electrónica puede ser emitida por el importador o productor. Ya lo habríamos nombrado. En el ALC con Canadá, cada parte exigirá un exportador en su territorio que diligencie y firme un certificado de origen para cualquier exportación de una mercancía. E indica que cuando un exportador no sea el productor de la mercancía en un territorio, el exportador podrá diligenciar y firmar el certificado de origen sobre la base de... Bueno, en este caso, para Canadá, lo que pues explica acá es que el exportador, así no sea el productor de la mercancía, puede certificar el origen con base, con base a los conocimientos al respecto del producto. Si la mercancía se clasifica como una mercancía originada basada en la información que esté en poder del exportador, su confianza razonable en la declaración o escrita en el producto de que la mercancía califica como originaria. Un certificado de origen diligenciado firmado para la mercancía voluntaria proporcionado. Ese es el caso de Canadá. No necesariamente el que lo produce tiene que hacer, ¿cómo es que se llama? El certificado de origen. La persona que lo esté exportando puede diligenciar la certificación de origen. En el caso de Corea, las partes definieron que el certificado de origen debe ser diligenciado y firmado por el exportador o productor. Y hacen especificaciones de los siguientes puntos: especificar la mercancía, estar en un formato impreso o cualquier otro medio, incluso de formato electrónico, ser completado en inglés de conformidad en el especificación y las instrucciones establecidas en el anexo 3B del acuerdo, el cual podrán ser modificados por el acuerdo de las partes. En el TLC con Salvador se indica el exportador, productor que complete y firme un certificado de origen, indique que cuando el exportador no sea el productor de la mercancía, llene y firme el certificado de origen con fundamento. Con la Unión Europea, se determina que los productos originarios de la Unión Europea, al importarse a los países andinos y notarios, se beneficiarán de este acuerdo presentado. Un certificado de circulación, una declaración emitida por un exportador en una factura, en adelante, declaración en factura, nota no de entrega o cualquier otro documento comercial que describan los productos en cuestión con suficiente detalle para hacer posible identificación. Bueno, esto acá yo creo que es importante porque es el certificado que más se viene manejando y el que más no, ¿cómo es que se llama? No,
nos cuesta de pronto trabajo entender, porque muchas veces los inspectores dicen que no cumplen con el acuerdo, que el formato no es, entonces este es el de la Unión Europea, que establece las autoridades competentes, las autoridades aduaneras de partes exportadoras, emitir un certificado de circulación a solicitud escrita a su representante autorizado bajo la responsabilidad del exportador con relación a la declaración de factura a que se hace referencia en el artículo 5.15 de su párrafo 1b puede ser expedida por un exportador autorizado, las autoridades competentes, autoridades aduaneras, sea cual fuera el valor del envío, o cualquier exportador respecto a un envío consistente en uno o más bultos que contengan productos originarios cuyo valor total no excedan los 6.000 euros. Bueno, Iván, yo quería hacer, o sea, esa observación ahí, porque ahí dice que un exportador autorizado en factura puede autorizar, o sea, puede certificar, no importa el valor que sea, y anteriormente uno decía, no, si son más de 6.000 euros, no se puede acoger a la declaración en factura. Pero si el exportador es autorizado, yo sí puedo acogerme a esa declaración en factura. Sí, un exportador autorizado puede certificar una mercancía desde un peso, desde 1 euro hasta 100.000, 200.000, 1.000.000 de euros. Ok. Con el número de autorización. Con el número de la autorización. Pero un exportador cualquiera en la Unión Europea que no tenga esa certificación de exportador autorizado solo lo puede hacer o solo puede emitir una certificación en factura hasta el valor de los 6.000 euros. Y los $2.500, creo que. No, 6.000 euros. Porque ahí estamos viendo en la Unión Europea. Entonces ya lo medimos con. Entonces, esa es la diferencia del exportador autorizado y cualquier exportador de la Unión Europea. Uno puede certificar en factura por cualquier monto y el otro solamente. Y el otro solamente. Sí, porque siempre antes había esa confusión al inicio, de pronto uno no leía. El exportador, bueno, como se indica en el apéndice 4 del anexo 2, el exportador expedirá la declaración en factura escribiendo sobre la factura la nota de entrega o cualquier otro documento comercial la siguiente declaración. Bueno, ya esto sí es la notica que siempre vemos en las facturas, lo que manejan facturas de la Unión Europea, en el caso de Comas, que es más que lo maneja, donde dice que siempre debe traer esa leyenda, por otro incluida en el presente documento autorizado a negro. Oye, en serio, tras que yo estoy aquí, mejor dicho, y tú vas grabando. A ver. Rápido me vas a montar en YouTube. No, eso no, mi amor, déjame que me salga un pantallazo aquí que necesito. Gracias, amiga secreta. Ay, qué amiga secreta. Bueno, este es el formatico pues que debe traer y la leyenda, bueno, el formatico no, la leyenda que debe traer la declaración en factura para el caso de Estados Unidos. En el caso de la AS con los estados, bueno, con ALC, que fueron los reinos que ahorita nombró Dari, se determina que los productos originarios en una parte, al importarse a una parte, se beneficiarán del tratamiento preferencial en virtud de esta, de acuerdo luego de la presentación de las siguientes pruebas de origen. Una certificación de circulación, los casos señalados del parágrafo 1, una declaración adelante denominada como declaración de origen, que era lo que Iván nombraba ahorita, que no necesariamente tendrían que tener un certificado de circulación, sino que con una declaración de origen, estos, ¿cómo es que se llama? Son reinos, que dijo Dario, que hacen parte de la Unión, son reinos, ¿no? Son países que hacen parte de la Unión Europea. Exacto. El exportador utilizado, mira, según lo señalado, cualquier exportador respecto a un envío consistente en uno o más bultos que contengan productos originarios cuyo valor no exceda ninguno de los siguientes montos, por eso es que yo te decía, 6.000 euros o $2.500.
De $8.500. En el otro acuerdo. No, de la LC. Cuando los productos están facturados en una moneda distinta a la mencionada en este párrafo, una cantidad equivalente a la cantidad expresada en la moneda nacional de la parte importadora será aplicable de acuerdo a la legislación nacional de esa parte. O sea que lo que entiendo yo acá, me corrige si no estoy mal, que cuando la moneda cambie, se tendrá en cuenta, ¿cómo es que se llama? Me imagino que la TRM en el momento de... Ajá. No respeta. Ajá, Lorraine, léeme este pedacito aquí, ¿ves? Cuando los productos están facturados en una moneda ahí. Cuando los productos están facturados en una moneda distinta a la mencionada en este párrafo, una cantidad equivalente a la cantidad expresada en la moneda nacional de la parte importada. Es que no veo. Ajá. Será aplicada de acuerdo a la legislación nacional de esa parte. Una declaración de origen será expedida por el exportador escribiendo a máquina, estampando o imprimiendo sobre la factura. Ajá. La nota de entrega o cualquier otro documento comercial. Una declaración coincidente de... Pero no, ajá, ¿qué entiendes acá por cuando dice que cuando los productos están facturados en una moneda diferente? Porque ahí te hablan de que debes aplicar de acuerdo a la legislación nacional de las partes, o sea, en el momento que se está haciendo la negociación. ¿Qué entiendes ahí cuando dicen que la moneda cambia? Mismo te lo está diciendo. Mira. Ahí dice que cuando los productos están facturados en una moneda distinta a las mencionadas anteriores, que fue el euro y el dólar, dice una cantidad equivalente a la cantidad expresada en la moneda nacional de la parte importadora será aplicada de acuerdo con la legislación nacional de esa parte. O sea, en el momento en que se importa, es lo que yo entiendo, se aplica la legislación aduanera. En el caso de Colombia, nosotros declaramos en dólares. Entonces tendríamos que tener en cuenta la tasa representativa del mercado. Hacer la conversión. De dólares a euros. Para poder saber. En la otra parte, la declaración de origen será expedida por el exportador estampando sobre la factura la nota de entrega del acuerdo. ¿Qué pasa? Estas notas o estas declaraciones de factura en el anexo 2 del acuerdo de la Unión Europea o de la ALC están estipuladas que tienen su idioma y tienen su párrafo. No pueden escribir una nota a la ligera o simplemente decir que los productos gozan de preferencias hospitalarias o son originarios de y acogerme al acuerdo, porque eso no es válido. Ya las notas de factura están estipuladas en el anexo 2. Si no está tal cual como lo dice el anexo, esa certificación de factura no. Exacto. Se explica en cada país. Sí, ahí explica para cada. En resumen, operan las siguientes modalidades de pruebas de origen conforme lo establecen los acuerdos comerciales en vigor para Colombia. Estos son ya, pues, lo habíamos visto que es para Estados Unidos la certificación electrónica o escrita, para la Unión Europea el EUR1, la declaración en factura a países miembros de la Unión Europea, la declaración de origen de Estados Unidos y la certificación de origen para los demás acuerdos que tenemos en vigor.
Acá están las pruebas de origen expedidas por la DIAN como autoridad habilitada en Colombia. Pueden ser físico o declaración mediante firma manuscrita del exportador y firma manuscrita del funcionario autorizado, o pueden ser expedidas con firma digital del exportador y del funcionario autorizado. Para el momento, solo se tienen los procedimientos establecidos para la expedición y aceptación de certificaciones de origen digitales, que son Chile, Ecuador, México, y el marco del G2, que es ¿cómo es que se llama? Que es México. Estos son los certificados que tenemos actualmente digitalizados. Los otros que requieren certificados de origen con formatos estipulados en el acuerdo se hacen de forma manual y son expedidos por la DIAN, son hablados por la DIAN, términos de vigencia o validez de una prueba de origen. ¿Qué tiempo de vigencia o validez tiene una prueba de origen? Fabián, por favor, ayúdame con el 7.3. Los términos dentro de los cuales pueden ser presentadas una prueba de origen para efectos de la solicitud de TAP en el momento de la importación, vigencia o validez están determinados en cada acuerdo comercial. En el siguiente cuadro se transcriben los textos mediante los cuales se establecen los términos de validez o vigencia de la prueba de origen. Entonces, para que tengan en cuenta que las pruebas de origen tienen su término de vencimiento. Acá en el cuadro lo dice para cada uno. Entre Colombia y Perú, el acuerdo comercial tiene una validez de 12 meses, o sea, de un año. La fecha de emisión de certificado de circulación a la fecha que es completada la declaración en factura del exportador. El acuerdo de complementación económica, validez de 180 días, calendario contado a partir de la fecha de emisión. El acuerdo de libre comercio entre Canadá hasta 4 años después de la fecha en la cual el certificado fue firmado. Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y los Estados ALC. Una prueba de origen tendrá una vigencia de 12 meses a partir de la fecha de su emisión. Acuerdo entre la República de Colombia y la República de Chile, 1 año de validez. Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y República de Corea, tendrá vigencia de 1 año. Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y Estados Unidos, la certificación tendrá vigencia de 4 años después de la fecha de su emisión. Alianza del Pacífico, el certificado de origen tendrá una validez de 1 año a partir de la fecha en la que fue emitido. Comunidad Andina, validez de 180 días. Tratado de libre comercio con Costa Rica, validez de 1 año a partir de la emisión. Tratado de libre comercio entre República de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras, 1 año a partir de la fecha de certificado, sellado por el exportador o productor. Tratado de libre comercio con Estados Unidos Mexicano y la República de Colombia, validez de 1 año. Acuerdos de alcance parcial y naturaleza entre Colombia y la República de Venezuela, 1 año. Acuerdo parcial Colombia y Panamá, 180 días. Acuerdo de alcance parcial, 180 días contados. Acuerdo de implementación entre la República de Colombia y la ADI, 1 año. Y acuerdo regional relativo arancelaria, 180 días. Es la validez que tiene tanto para los acuerdos comerciales y los acuerdos donde tenemos acuerdo parcial. Por lo general, todos son de 1 año, a excepción de Estados Unidos y Canadá, que hablan de 4 años, y lo que son los alcances parciales, que hablan de 180 días en su validez. Ya casi vemos la declaración bajo la gravedad de los juramentos en la prueba de origen firmada por el productor, exportador y exportador. Ya acá es para poder obtener el certificado de origen, como qué es lo que es una declaración de juramentada. Dice que toda la prueba de origen que contiene una declaración juramentada del producto exportador, importador, y lo determina el acuerdo correspondiente. Dependiendo de cada acuerdo,
así va a ser diligenciado la declaración juramentada. Y acá pues nos muestra para cada acuerdo cuál es pues la nota que trae para la declaración en el certificado ALC con Canadá. Ahí está la nota como explicaba ahorita Iván, de que no certificamos que la mercancía es originaria de Canadá. No, hay una especificación para ese acuerdo donde dice cómo debe estar certificada o cómo debe venir la leyenda en la certificación electrónica. En el caso de Canadá, dice la información contenida en este documento es verdadera y exacta y me hago responsable de comprobar lo que aquí declaro y estoy consciente de que seré responsable por cualquier declaración, falta u omisión material hecha en o con relación al presente documento. Pues ya esto hace que, porque hacen estas leyendas por comprometer tanto al exportador y al importador, porque como en el caso de Estados Unidos, que han habido muchas mercancías que se han importado como originarias de Estados Unidos, ya que el acuerdo es más flexible en ese punto que el importador o el exportador puede realizar el certificado de origen. Hemos visto casos donde viene mucha mercancía de China, de otros países, y realizan certificado, hacen de pronto algún etiquetado pues con origen de Estados Unidos y se encuentran de que la mercancía es originaria de China, entonces ya bajo declarado bajo un juramento, ya se están comprometiendo. Entonces es por eso que vemos que la autoridad aduanera entra a investigar con los países de origen si realmente esa mercancía viene de allá, si cumple con lo que está estipulado en el acuerdo, hacen ciertas pruebas de origen. En el caso de no ser así, pues los obligan a pagar todos los aranceles que hayan evadido hasta el punto que pueden ir presos. Sobre todo con esos acuerdos donde no es obligatorio que sea expedido por una entidad gubernamental, sino por el exportador o el importador. Acá está la declaración juramentada para los Estados Unidos, la de Chile, está la de la EUR1, la Unión Europea, Mercosur, que todo esto es la declaración de exportación y pruebas de origen. Ya pues ya sabemos, ya del resto viene acá las pruebas para las facturas comerciales, pero ya ese es un tema que sería como más profundo, no sé si después lo veríamos cómo estudiar eso, Iván, o ir tocando esos temas como el tema. Ok. Entonces, pues. ¿Con quién? Está programada con el señor Collante. Bueno, yo creo que ya sabemos que tenemos cuáles son los acuerdos que están en vigor que tiene Colombia en vigor, cuáles son los formatos que se utilizan, cuáles son los que requieren formatos obligatorios que se deben presentar ante la DIAN, qué requisito pide cada uno de los formatos, qué leyenda debe traer, en qué idioma deben venir, cuál es el monto. No sé qué otra pregunta tenga, de pronto no es algo tan profundo, pero sí de pronto nos deja ciertos conocimientos porque el tema del certificado de origen es bastante extenso y hay que conocerlo muy bien porque sobre todo el tema de la declaración juramentada para el diligenciamiento, más que todo lo debe conocer es el productor ¿cómo es que se llama? Del producto, porque ya ahí nos piden el valor de la materia prima, la mano de obra, si tiene producción nacional y todo esto. Pero a nosotros como agencia de aduana más que todo nos compete la parte de certificado de origen y la norma que rige cada uno y que nos habla el acuerdo. Entonces,
Para nosotros, primero que todo, poder evaluar un certificado de origen, que debemos de hacer, estudiar, leer el acuerdo que nos dice el acuerdo, para poder decir, no, dentro del acuerdo esto no está estipulado. Como en el caso de Estados Unidos, vienen por desgravaciones y está Iván, recuérdame los numeral, la vela, ¿cómo es que se llama? No, no son códigos, son en el certificado de origen sí, pero en el acuerdo no le llaman así. Bueno, A, B, C y D, exacto, tenemos que tener en cuenta eso, porque no todo lo que viene de Estados Unidos viene con cero arancel, entonces a veces nos adelantamos como a eso con el cliente, no, sí viene con cero arancel, entonces no. Muchas veces se paga más con el acuerdo que con el arancel. Pero no, sí, muy claro caso. ¿Cómo? Muy claro caso. Son muy, o sea, pero si hay mercancías, sobre todo donde tenemos producción nacional, es donde encontramos el arancel con el acuerdo más alto que entonces, pues creo que, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo les iba a hacer un poquito y quisiera saber de parte de ustedes, ¿cuándo alguien que me diga cuándo yo puedo acogerme a un acuerdo comercial o qué puntos debo tener en cuenta para yo poder acogerme a un acuerdo, a una declaración o a una referencia nacional de una mercancía que venga de qué país? ¿Qué debo tener en cuenta? Está originario y procediente. Procedente. Procedente. Eso de pronto, bueno, va a aclarar eso porque hay Pero ¿sabes a qué me refiero? Cuando uno dice entra para adentro, uno entiende, pero no. Sí, porque eso es fundamental. Todos los acuerdos comerciales o a la declaración o al acuerdo que tú quieras aplicar debe ser la mercancía originaria y procedente. Si una mercancía es originaria pero no es procedente del país cual Colombia tiene el acuerdo, o en el caso de la Unión Europea, de cualquier país miembro de la Unión Europea, no nos podemos acoger al acuerdo, por más que el importador diga, yo tengo un certificado de origen. Pero hay que ahí aclarar que en el caso de Estados Unidos, tú sabes que ese es un poco más flexible como nos pasa con Angel Guru, que no viene pero hace de pronto el buque que llega a Panamá, debe traer una declaración, ¿no? Una declaración. Si la mercancía sale de México, Uh-huh. y la mercancía el buque hace un transbordo en Panamá y de Panamá continúa su viaje hacia Colombia, ¿qué le exige la DIAN o las autoridades competentes en Colombia para aplicar? Es importante. Lo primero es, en el caso del transporte, es importante si el transbordo no implica almacenamiento. Eso es lo primero que tienen que ver. Si el transbordo está en el domestic routing que aparece en el documento de embarque, no pasa nada. Es decir, llega el barco y hace esto y bajó la mercancía, nunca se almacena. Es lo primero. Donde no hay un almacenamiento, no hay ningún problema. Porque la mercancía siempre está bajo custodia de la autoridad aduanera del país de origen y simplemente que se entiende como una operación logística por efecto de la tramitación del viaje. Pero en ese caso debe existir una certificación de la el BL es la certificación. El BL debe venir con los mismos sellos o el mismo precinto, claro. El precinto con el que fue embarcado en el país de origen. Pero en el caso de Estados Unidos sí te pide la certificación, porque en el acuerdo sí dice que debe ser procedente y originario
Y si llega a Panamá, hace un transbordo porque Ángel Group se lo piden. No, todos los acuerdos. Los o sea, acuerdos. En Panamá, Ángel Group no hace transbordo, hace Hace almacenamiento. almacenamiento Es diferente. etiquetado. A ver, si usted con una mercancía que viene de Estados Unidos, viene de una ciudad rara y tiene una frecuencia directa, sale de Jacksonville, no, Jacksonville es fácil, sale de cualquier otra ciudad, sale de Washington, y tiene que hacer un transbordo en San José. Un transbordo de que baja la motoname, la colocan en el puerto, no la abren, no la almacenan, simplemente está en un patio para transbordo, en el patio que no para transbordo, y la monta no tiene que hacer la continuación de viaje en el BL. Oye, se trata un BL de bacán, cualquiera, ahí te aparece el domestic route. Y ahí tiene que haber puerto de carga y puerto de descarga, ahí está todo. Eso es como cuando uno juega de cartón, eso no vale, porque es parte de la operación logística. Cosas muy distintas de lo que hacen el grupo. El grupo le mandan todo a Panamá, consolidan el puerto de Panamá, meten lo que va para Colombia, meten lo que va para otra ciudad, y de allá es distinto. Ahora, sin embargo, esa certificación podría valerse en los casos donde hay una certificación de la aduana de origen, de la aduana donde está, que la mercancía estuvo bajo custodia y que no se tocó, simplemente estuvo en almacenamiento por cuestiones de aprovisionamiento y distribución logística. Sí, ellos le piden la declaración de aduana. Otra la. Cierra la boca, amigo. Parece un mal. Otra pregunta. Ajá. Ay, Iván. De eso sí, de eso te digo. De eso te echar, de eso te digo. Viene de Porter Ley, salió de Porter Way, lo descargar para Barranquilla. Es el mismo, pero si hubiese sido, tendría que decir Panamá, se pide Barranquilla. Y en la misma ruta. Es la única forma que acepta que se tiene que una transporte. Yo puedo, algunos lo saben, ¿se puede o no endosar un certificado de origen? No. Alguien que me diga sí o no. Okay. Bueno, lo que nos pasó con Llorega. No lo que nos pasó, ¿por qué? No lo que nos pasó, dime por qué no después. Bueno, ¿qué pasa? Los certificados, los únicos documentos endosables son los títulos valor. El certificado de origen o en el comercio internacional, el único título valor o el único documento que es considerado título valor es el DL o documento de transporte. Ni siquiera la guía aérea es un título valor. Sí, título valor. Hay tres tipos de guía. Hay tres tipos de guía. O sea, la guía House, y busque la guía. House Airway Bill, es una. Hay Master Airway Bill, y hay una que no recuerdo, la que solamente dice Airway Bill. El House Airway Bill que emite el transportador directo, no el forwarder, si es susceptible entonces si es título de valor. Búscalo en el Código de Comercio hay que buscarlo porque si no, por eso te lo digo, en el Código de Comercio ahí lo voy a buscar. El que no es endosable es el documento de transporte terrestre de la guía. No, sí, la guía. Claro, que la pueden endosar. Y endoso aduanero y endoso. Son dos tipos de endoso diferentes. El endoso aduanero y el endoso por propósitos comerciales son dos tipos de endosos. Entonces, un certificado de origen no es endosable porque no es un título valor. Eso lo tienen que en el caso del certificado de origen de Brasil, nosotros pues cometimos en Colombia un pequeño error. Y es que en una de las casillas le dice que el licenciamiento debe ser la firma, sello, nombre de la persona que emite el certificado de origen. Y nosotros simplemente vemos firma y sello. Y no colocan el nombre. Eso para nadie es válido y es motivo de controversia. Entonces, son pequeñas cosas que de pronto uno en el día a día debe ir aprendiendo.
Y ese certificado, si la DIAN lo rechaza, ya no tiene manera de acogerse al acuerdo porque por la fecha de expedición no, ¿cómo es que se llama? No acepta corrección, por decirlo así. Otro de los puntos con el tema del certificado de origen de los Estados Unidos, el certificado o la prueba de origen o el acuerdo comercial con los Estados Unidos, es que aparte de que lo puede hacer el importador, exportador o proveedor, cuando las mercancías no superan los $1.500, no hay necesidad de tú pedir un certificado de origen. Simplemente colocar que la mercancía es originaria y procedente de Estados Unidos, tú te puedes acoger al acuerdo comercial. En la descripción de la declaración de importación, tú debes decir que te decuadra el decreto 730 del 2012, en el artículo, si no estoy mal de memoria, no me falla, creo que es como el 65, 66 del acuerdo. Y con eso te puedes acoger. No necesariamente. Con el certificado de origen de la Unión Europea, eso es algo que me pasó y se lo cuento por experiencia. El certificado de origen, la hoja. La guía es el título de valor, pero no es negociable, no puede ser endosado. Yo lo voy a buscar, no es negociable. Yo lo voy a buscar. Por eso es un título de valor, pero no puede ser endosado. Un título de valor, pero no puede ser negociable. No puede ser endosado. Porque no puede ser negociable. O sea, ok, no puede negociar. No la puede endosar. No la puede negociar. Es un título de. El acuerdo comercial con la Unión Europea, la hoja o el certificado, el documento físico como tal, es color verde. Es color verde. Es una hoja verde. Me pasó porque te lo digo. El de la Unión Europea. Es verde y debe tener la raya cruzada. ¿Qué pasa? Que como el certificado de origen que tú le apliques a la llana, le demuestres a la llana que es de un color blanco, amarillo, marrón, tiene uno el marrón. que tú quieras, y no es el verde, ese certificado de origen no es válido para mí. Me pasó. Nos estaban pues desvirtuando la originalidad de la mercancía y por ende el acuerdo comercial. Y nos explicaron en el mediante que ese es el documento. El EUR1. Sí, debe tener el por eso les digo para que tengan eso pendiente cuando se haga acuerdo comercial con la Unión Europea. Por lo general aquí a Barranquilla no llega mucho, pero los otros puertos de pronto sí. No, y también que tengan mucho en cuenta el acuerdo que tenemos con Costa Rica, porque he escuchado más de uno decir, tenemos acuerdo con Costa Rica, y como el certificado de origen, ni conocen el certificado de origen. El certificado de origen de Costa Rica se maneja de forma manual y es impreso, o sea, se diligencia en la DIAN. Los únicos certificados de origen que pueden ser electrónicos son el de México y el de Chile. Son los dos únicos certificados de origen que pueden ser electrónicos, que los emiten a través del sistema de la aduana de Chile. Y aquí en Colombia tenemos el de Ecuador. Y aquí en Colombia tenemos el de Ecuador. No, lo que pasa es que esto es muy extenso y eso se queda uno mucho. Allá vamos a hacer. Bueno, yo primera vez que hago una vaina aquí.